agradeciendo, como estaba señalándolo, quiero realmente, para mí es un honor poder compartir esta semana con todos ustedes. Creo que es un esfuerzo súper importante, súper loable el que están haciendo ustedes, Fernando y Andrés. La verdad es que desde ese punto de vista me parece que es muy relevante para las empresas familiares latinoamericanas poder desempeñarse en un ambiente de comunidad, porque tenemos destinos que son relativamente similares, además del destino geográfico. Eh, entonces, eh, quisiera ver, no tengo la forma de compartir la presentación. Mucho me gustaría ver. A ver, yo entiendo. Ah, Ahí ya estás compartiendo. ahí está. Sí, tienes que levantar el primer slide de Ahí, abajo en tu computador. Ahí está perfecto. Ahí ya lo estamos viendo todo muy bien. ¿qué te parece? Ahí se ve perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar de salvataje. Salvataje tiene algunas connotaciones eh, demasiado técnicas, y este año se nos ha presentado como un año que es del terror, afectando a todos, a todo el mundo de distintas formas. Eh, en verdad, pareciera que todo estuviera perdido, y esas gráficas tienden a representar la sensación, las distintas sensaciones que se perciben en el ambiente empresarial. Algunos un tanto con la visión bloqueada, otros que se sienten quemándose en un recipiente a fuego ardiendo, otros que sienten que su dinero definitivamente se hundió en profundidades. Y lo que ocurre con COVID es que es un tipo de incertidumbre no estructurada. Nosotros en las decisiones empresariales, incluso en la formación empresarial, en la formación de Business Administration en las universidades, por lo general nos enseñan a trabajar con incertidumbres estructuradas, probabilísticas, en función de escenarios. La pregunta que aquí surge es: ¿cuál es el escenario válido para tratar esta pandemia del punto de vista de los negocios, y particularmente en el tema que nos convoca de las empresas familiares? COVID es sistémico, como lo dice la lámina, y paralizador simultáneamente. Por lo tanto, la cantidad de interrogantes que tenemos a la vista, como también lo refleja esta imagen, son muchísimas. Y dependiendo, por supuesto, de cada compañía, de la circunstancia de cada compañía. Me quiero unir a ciertas palabras de Jaime Alé y de Margaret, nuestra colega que justamente nos habló de planificación. Recuerdo perfectamente que en la universidad me enseñaron hace muchísimos años atrás a planificar con 15 años, tal vez con 20, y hoy día ni siquiera con COVID se puede planificar a tan largo plazo. Las estructuras de mercado, las estructuras tecnológicas, todo está cambiando. Y desde ese contexto, desde esa perspectiva, lo que nos ocurre como empresarios, como decidores, la verdad es que tenemos que evaluar en circunstancias y bajo elementos de juicio más de corto plazo. Me atrevería incluso a afirmar de que las compañías deben no tener horizontes más allá de 5 años en el general de los negocios. Distinto es cuando estamos conversando de algunos rubros como la generación eléctrica, como la explotación minera,
que son obviamente proyectos de desarrollo en otros contextos. Expresado de esa forma, miremos un poco los diagnósticos que se nos presentan desde el punto de vista del salvataje, entendiendo el salvataje como una circunstancia sumamente crítica, sumamente gravosa para el futuro de la compañía. En el fondo, es tan decidor como tenemos compañía o no tenemos compañía. Sin y con COVID hay ciertas similitudes. En mi experiencia, que ya estoy realizando el salvataje, estoy realizando en realidad 5 salvatajes en estos momentos, con lo cual estaría completando 104 salvatajes en mi vida profesional desde el año 87, que formé mi consultora, y hay ciertas similitudes, y que quiero transmitir con la energía que probablemente me están mirando en esta transmisión de video. Problemas comerciales severos pre-COVID. No cabe ninguna duda de que frente a la vorágine, frente a los cambios, frente al advenimiento de las redes sociales, frente a los cambios en la conducta de los usuarios y de los consumidores, para mantener la diferencia que Jaime Alé se refería, créanme que los modelos comerciales van quedando sumamente obsoletos. Sin COVID ya se observaba una tendencia sumamente gravosa desde el punto de vista de los modelos comerciales. Con COVID, obviamente que estos se ven seriamente afectados e incluso, dada la paralización a la cual me referí, por supuesto, genera un drama. Luego vienen los niveles de ineficiencias y ineficacias con las que trabajan las compañías. Las siglas CF y CB significan costos fijos comparativamente con los costos variables de todas las empresas. Esto es equivalente también a alguna señal que entregó Margaret en términos de las corrientes de aire, cómo soplan los vientos. Soy piloto y la pérdida de sustentación que experimentan los aviones cuando no vuelan adecuadamente en un nivel de equilibrio administrado por el piloto de acuerdo a las circunstancias, créanme que la sustentación se torna sumamente dificultosa. Ya vamos a entrar en un par de ejemplos relativos, digamos, a la comparación empresa-avión. Pero cuando los costos fijos, el mensaje que se transmite en este segundo bullet, cuando los costos fijos, particularmente aquellos inevitables, superan con creces a los costos variables, que son los que podemos administrar casi instantáneamente, créanme que determina una circunstancia obligada de alcanzar niveles de venta muy, muy difíciles de lograr. Eso en condiciones normales y ahora con la paralización comercial que existe dado COVID, por supuesto que lo que está determinando si las empresas sobreviven o se hunden son los costos fijos inevitables. Y hay que trabajar radicalmente sobre ellos. Luego viene la famosa relación deuda-patrimonio, que académicamente se le define como leverage. Yo prefiero, hablando de salvataje, agregarle el apellido leverage ficticio y transformarlo más bien en obesidad financiera. Concepto que los que nos dedicamos a los salvatajes usamos con bastante frecuencia. Las empresas que adquieren deuda para crecer, pero se mantienen en niveles de prudencia, por supuesto que van a potenciar el negocio. Sin embargo, cuando este nivel de endeudamiento es excesivamente alto,
ocupando el mismo concepto de exceso que me refería a los costos fijos inevitables, no les quepa ninguna duda que deja de ser leverage. Leverage significa efecto palanca, el principio de Arquímedes, dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Para eso se usan los créditos, para eso se usa el financiamiento ajeno a recursos propios, particularmente financiamiento bancario, para hacer leverage. Sin embargo, cuando las empresas toman reiteradamente créditos, la verdad es que eso se transforma, reitero, por favor, para que se entienda con meridiana claridad, en obesidad financiera. Luego, miremos las discusiones que se producen en cuanto a rol de mercado, visión y organización. Quedémonos solamente con esos tres elementos. Frente a COVID, se nos ha producido, y yo he preferido usar expresiones muy drásticas, se nos ha producido oxidación y por consecuencia corrosión, tanto del rol de mercado, que académicamente se define como misión, como en la visión que se tiene y en la organización. Por lo tanto, coadyuvan a los costos fijos inevitables y al exceso de deuda a llegar a un nivel de fragilidad financiera. Particularmente en el último bullet estoy preocupado de la utilización de ciertos indicadores, particularmente los financieros, que son meras estadísticas que no contribuyen a salir de la problemática en que las compañías están. Y ello determina una carencia de control de gestión. Entonces, COVID nos ha dejado con mayor evidencia falencias críticas de las compañías. ¿Y qué podemos hacer para buscar nuevas confianzas? Bueno, preguntémonos lo relevante. La primera pregunta es, ¿qué significa salvataje? Salvataje no es otra cosa que una operación comando y un cambio radical en el modelo de los negocios. Tenemos la experiencia de la crisis en Chile del año 82, a la cual también se refirió mi amigo Jaime Alé, en que determinamos un cierto nivel de complejidad tal que todos los bancos privados quebraron, hubo que el Banco Central tirar un salvavidas para que a su vez los bancos apoyaran a las empresas. Sin embargo, mi relato es, yo trabajaba en aquella época en banco, particularmente en Citibank, mi relato es, queridos empresarios, el 50% de las empresas que se refinanciaron volvió a caer en el mismo problema al corto andar porque no alteraron su modelo de negocios. Y por favor, las palabras que estoy usando son alteración, son drasticidad, y tengo que ser categórico. Esto es una cirugía mayor, una neurocirugía. Y pongo el ejemplo del avión, porque todos hemos de alguna manera tenido la oportunidad de volar, y particularmente en mi caso que soy piloto, y ojalá que en la audiencia haya algún colega piloto. Cuando el avión entra en stall significa pérdida de sustentación, significa que el peso de la masa del avión es más fuerte que la velocidad y la masa de aire que lo sustenta. Y la pregunta es si las empresas, con su decaimiento, con su paralización a propósito del COVID, están en una condición irrecuperable o tenemos posibilidades de recuperarnos. Esta lámina es la más compleja y busco de alguna manera mostrar, voy a poner con un puntero láser, de alguna manera ilustrar qué es lo que es un endeudamiento normal
qué es lo que es una condición normal de una compañía versus esta zona que estoy indicando con el puntero, que es la zona más compleja. Cuando las empresas inician su camino de tomar crédito, obviamente que se espera que la utilidad marginal por el crecimiento vaya creciendo. Y por lo tanto, si tenemos utilidad marginal, significa de que la utilidad total también se va incrementando. Llega un punto en que la utilidad total se hace máxima. O sea, ello significa que tomar mayores niveles de deuda no son convenientes. ¿Por qué razón? Porque ya las posibilidades de mercado se han agotado. En consecuencia, cuando la utilidad total se hace máxima, eso significa que la utilidad de los nuevos niveles de venta que se vayan agregando es cero o es negativa. Y lo peligroso se inicia cuando la utilidad marginal más bien pasa a ser pérdida marginal. Significa que si continuamos creciendo, estamos retrocediendo en los resultados. Crecimiento en términos de volumen, medido como acción comercial, no es equivalente a desarrollo de la compañía. Por lo tanto, si tenemos utilidad o si empezamos a obtener pérdidas marginales, significa que la utilidad total empieza a decaer. Si además pasamos de cierto umbral, y todas estas curvas son hipotéticas, solo explicativas para el discurso, para la conferencia, para la charla en que estamos, si el nivel de endeudamiento sigue creciendo, empezamos a tener un sobrepeso financiero. Si continúa creciendo, obviamente pasamos a una zona de obesidad financiera, que ya lo expresé en alguna lámina anterior. Entonces, cuando alcanzamos ese nivel, mi recomendación más concreta, más directa, es entrar en zona de reingeniería. Sin embargo, hay decisiones empresariales, erróneas, por cierto, que piensan que el crecimiento, tomas de control de porciones de mercado, son muy representativas de fortalezas. Grave error, porque si seguimos creciendo en términos de endeudamiento, podemos llegar a una obesidad mórbida financiera. Y entonces caemos en zona de salvataje. Y la zona de salvataje no es otra cosa que una falta de oxígeno. Por ello, utilizando un concepto médico, hablo de hipoxia financiera y liquidez en términos técnicos. Cuando ya la empresa definitivamente pierde dinero, no solo en esta zona que todavía tiene cierto nivel de utilidad, puede algo servir sus compromisos de deuda, sino que además pierde dinero, significa que llegamos no solo a zona de salvataje, obviamente a una zona de desastre. Lamentablemente, cuando llaman y tocan a la puerta para que uno los ayude en salvataje, créanme que el 89 de las 104 empresas han estado en esta zona de desastre. Entonces, la recomposición se hace mucho más dificultosa. Y aquí viene la gran traición que nos ofrecen las finanzas académicas, porque las finanzas académicas nos muestran ciertos indicadores que podrían sernos útiles bajo condiciones normales. Pueden y son útiles bajo condiciones normales. Sin embargo, estos indicadores tradicionales financieros, como lo dice el título, son de cero utilidad en las condiciones de salvataje. Y son de cero utilidad porque lo hemos relatado en la lámina anterior. ¿Cuál es la liquidez? Si llegamos a iliquidez, ¿qué sacamos en provecho de arreglar la circunstancia con calcular niveles de liquidez? Más bien, mi recomendación es entrar en administración de la liquidez en términos dinámicos. ¿Qué sacamos con calcular test ácido como un índice
o medir cuánto es nuestro capital de trabajo cuando se está en zona de salvataje o cuando se llega a la zona de desastre, ese capital de trabajo no existe. Literalmente, yo prefiero hablar de un hoyo financiero. Es negativo. Entonces, no voy a explicar o no tiene mucho sentido hablar sobre cada uno de estos indicadores, pero en verdad no nos contribuyen. Aquí está algo del relato que ya les empecé a mencionar. De los 104 salvatajes que 5 de los cuales todavía estoy realizando, de los 99 que he hecho, 89 no han tenido información confiable. 7 con alguna información razonable y 8 con información efectivamente muy certera y fueron errores de gestión, de toma de decisiones. Grave me parece que las empresas familiares, son todas empresas familiares, grave me parece que las empresas familiares no tengan suficiente información contable. Parte de las tendencias, y por favor, pido que no se tome como una crítica, pido que se tome como una contribución, un llamado de atención al cambio. Las empresas familiares tienden a vincular el concepto de información solo a la contabilidad. Y créanme que información de gestión es muchísimo más que contabilidad. Tanto así que incluso la contabilidad es un mero registro de los hechos que realizan o de las acciones o de las actividades que cada una de las compañías practica. Pero como registro no nos sirve. Tenemos que transformar la contabilidad en control de gestión. Pero además, tenemos muchos otros indicadores extracontables y que tal vez son mucho más decidores en términos de la toma de decisiones para efectos de practicar un salvataje. Mi amigo Jaime Alé también se refirió largamente a los stakeholders. Y miren, sorpréndanse, ustedes que son empresarios, estoy diciendo que los shareholders y los stockholders no son relevantes, son más bien irrelevantes en condiciones de salvataje. Capaz que más de alguno me ponga una horca virtual en lo que estoy diciendo, porque al final del día la empresa me pertenece y obviamente si salvo la empresa me salvo yo. Bueno, esa analogía sí que es cierta. Es como cuando yo soy piloto y voy en un avión y soy el piloto, trato primero de conducir el avión para salvarme yo. Eso es lo que estoy queriendo decir al retratarlos como irrelevantes. ¿Y qué es lo que cobra absoluta relevancia? Y que yo lo relato ahí en la lámina como únicos relevantes, son los stakeholders. O sea, todo aquel grupo que nos acompaña como comunidad, que nos acompaña en el desarrollo del negocio. Yo me voy a circunscribir en este caso a los siguientes stakeholders en un salvataje. La exposición sobre este tema de Jaime fue muy brillante y muy completa. En materia de salvataje, recomiendo concentrarse primero en nuestra organización, porque debe formar parte del task force, de la fuerza que permita salir de los niveles de ineficiencia y de ineficacia. En segundo lugar, me parece sumamente relevante establecer una conexión de credibilidad tanto con bancos como con proveedores. Ahora, con una salvedad respecto a los proveedores. Algunos nos podrán acompañar, otros, lamentablemente, que puedan estar en una circunstancia tan débil como la que pudiéramos estar nosotros por ser sujetos de salvataje, créanme que con ello vamos a tener una duplicación de nuestros problemas.
porque obviamente ellos también van a estar en salvataje. Por lo tanto, nuestra cercanía, del punto de vista táctico-estratégico, tiene que estar orientada hacia bancos y proveedores, llamémoslo proveedores con fortalezas propias. También prefiero separar del concepto de proveedores aquellas empresas de servicio, como por ejemplo empresas logísticas, empresas de suministros, en fin. Por supuesto, porque la interrelación hace que ellos se vean afectados en la medida de que nosotros estamos expuestos a una condición de probable irrecuperabilidad. La amplificación, el mensaje es complementario, la amplificación es inconmensurable en tiempos de COVID. Eso es lo que trata de señalar esta lámina, no va más allá. Entonces, ¿cuáles son los factores más relevantes? Establecer riesgo doméstico, por supuesto, a nivel nacional. Aquí estamos experimentando cambios estructurales en cada una de las economías de los países iberoamericanos. No les quepa ninguna duda de que el riesgo doméstico está presente. De hecho, todos los países latinoamericanos están experimentando como medición macroeconómica un downgrading en las categorías de riesgo. Luego, riesgo global, o sea, más bien mundial. Y si se produce una circunstancia de riesgo doméstico combinada con riesgo global, nuestra crisis del año 82 era solamente doméstica, era solamente de Chile. Si se produce una composición, no cabe ninguna duda de que el efecto va a ser de largo plazo. Y miremos lo que está diciendo la IATA respecto de las compañías aéreas, que su recuperación, algunos la proyectan al 2023, otros dicen 2025. Veamos la hotelería, veamos los restaurantes, en fin, hay mucho que va a demorar en recuperarse, pero también son muchos los que van a quedar en el camino. Por lo tanto, establecido cuáles son los riesgos más relevantes en términos nacionales, locales y en términos mundiales que nos pueden estar afectando a nuestra empresa, podemos entrar a pensar en la naturaleza de los riesgos nuestros que son los concretos que tenemos que atender y construir una matriz de riesgo. Esa es mi más clara recomendación. Si no logramos construir una matriz de riesgo, créanme que la probabilidad de salir adelante en el salvataje es escasa, es baja, por no decir imposible. Existe el capital de trabajo no monetario. Típicamente nos enseñan en las universidades que el capital de trabajo es solo monetario. El capital de trabajo justamente es una forma distinta de expresar a los stakeholders que acabo de mencionar. Bancos, proveedores, empresas de servicio. ¿Y por qué capital de trabajo? Porque se transforman en fuentes de financiamiento. Hay que entrar a hacer reestructuraciones. Y todavía estoy en la etapa exclusivamente financiera, en la etapa inicial, en la etapa en la cual trato de mantener la sustentación del avión para que no se me desplome. Junto con la gestión financiera, tengo que intentar internamente explorar de qué forma mitigo riesgos de otra naturaleza que pudiera estar complotando respecto de la estabilización financiera. Hay que tener algunos cuidados. Si la empresa ya estaba sobreendeudada, como lo reflejó esa lámina del gráfico, y yo he observado de que en la gran mayoría de los países latinoamericanos los gobiernos han entregado nuevas facilidades financieras, que las llaman facilidades COVID o financiamientos COVID. Entonces,
¿Cuál es la pregunta que hay que hacerse y con mucha rigurosidad? ¿Cuánta facilidad adicional financiera le puedo agregar a mi compañía que ya estaba sobreendeudada? ¿Vale la pena? ¿Será conveniente? Y esa facilidad financiera tiene las condiciones de largo plazo, más que de tasa de interés, porque hoy día las tasas de interés en el mundo están absolutamente deprimidas, no son relevantes en una toma de decisiones. Sin embargo, el plazo sí que es muy relevante. Y además, hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es el destino de estos recursos de ayuda COVID que voy a tener? Porque si el negocio ya venía mal sin COVID, ¿de qué sirve endeudarse en forma extra si el negocio ya no estaba rindiendo? ¿No será que vamos a entrar en un spin definitivo, irrecuperable? Me preocupa mucho, he escuchado durante todo este periodo de pandemia, de que se van a producir grandes oportunidades porque los precios van a bajar, particularmente en arriendos de locales comerciales, en fin. Entonces, la pregunta que surge es, y lo he escuchado en colegas, a pesar de que la compañía está en salvataje, mira, de este endeudamiento, de esta facilidad COVID, intentemos nuevos negocios. No conozco, les quiero decir, en mis 34 años dedicado al salvataje de empresas, no conozco caso que se haya completado exitosamente el salvataje con mayor crecimiento. Y ya les voy a hablar en una lámina siguiente de que en realidad lo que hay que buscar es el tamaño correcto de la compañía. Cuando tenemos sociedades o empresas que son mutuamente dependientes, que forman parte del grupo de la familia, es otro de los aspectos que hay que tener siempre a la vista, porque a lo mejor una sociedad es sana y la otra es la que requiere salvataje. Pero si financieramente son interdependientes, créanme que hay que intentar hacer una cirugía tipo siamés, de tal manera de separar los cuerpos y probablemente buscar los destinos con aquella compañía que tenga una adecuada posición. Acabo ya de señalar, cuando hablé de los proveedores, de la circunstancia que los afecta. Sin embargo, hay proveedores que, a pesar de no estar tan afectados por la circunstancia COVID, definitivamente no acompañan a la compañía. Y eso es un grave dolor de cabeza. No tengo recetas estándares, no tengo recomendaciones estándares para la audiencia, porque depende de cada circunstancia. Y cuidado con la última recomendación, porque también afecta a la gestión como empresario que somos. Los valores no están centrados particularmente en las tradiciones. Los valores hoy día están centrados especialmente en las capacidades disruptivas e innovativas, en la capacidad de romper con las tradiciones. Por supuesto que hay ciertas tradiciones de familia, pero que tienen que ver con la familia, que yo pido encarecidamente que no las mezclen, no las fundan con las capacidades empresariales, con la calidad de la gestión empresarial. Las consecuencias de COVID es reducción de mercados, va a existir mucho mayor asimetría, se van a reducir los formatos, estoy poniendo algunos ejemplos, como supermercados, malls,
cines, líneas aéreas, estadios, restaurantes, y hay bastantes más. Y la banca, que es hoy día muy, muy regulada. Voy a mencionar las regulaciones de la banca, son regulaciones internacionales, más que de los organismos reguladores. Pensemos que está vigente Basilea III, el acuerdo de Basilea III, que es una regulación internacional sobre las formas de prudenciales de gestión de cada uno de los riesgos en que incurre la banca. Y eso, obviamente, que afecta a nuestras negociaciones con ellos. Les puedo comentar de que no todas las negociaciones son exitosas. No porque, en el caso de Chile, que el gobierno haya establecido ciertas modalidades de créditos con ciertas ventajas en términos de plazos de gracia, la banca está en la disposición, o más bien en la posición de incrementar riesgos respecto de ciertas empresas. Y justamente volvemos a la condición de empresas que ya venían con debilidad. Y voy a citar un ejemplo, una empresa de tecnología muy reconocida en Chile y en Perú, tiene operación en 2 países. Fíjense que trae resultados negativos por los últimos 5 años. COVID va a ser el 6º año. Esa empresa no puede ser elegible por la banca porque es una empresa que requiere una transformación muchísimo mayor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, obviamente primero abordar los temas internos porque sus pérdidas, perdón, y olvidé decir, y es una empresa que tiene muy bajo nivel de endeudamiento, que ha sido súper conservadora en ese sentido. Una familia muy, muy conservadora en materia de endeudamiento. Entonces, los aportes de capital a través de aportar propiedades para independizarlas del riesgo de la compañía ha sido uno de los factores relevantes en materia de negociación con los créditos de largo plazo. Y obviamente, créditos de muy, muy, muy largo plazo. Pero además, ha habido que trabajar intensamente en la reestructuración radical de los modelos operativos, porque los modelos operativos eran sumamente gravosos. Solo lo dejo como un ejemplo. Entonces, para efectos gráficos, la zona COVID está representada por inestabilidad en el entorno, por una clara decadencia en las ventajas competitivas, por no tener fortalezas financieras. Los signos negativos son muy descriptivos, y la industria mirada como conjunto no tiene mucha relevancia hoy día bajo el factor COVID. Por eso es que COVID viene a hacer una transformación total de las compañías. No va a haber nadie que pueda sobrevivir si no cambia su modelo de negocios. Y aquí llego a otra conclusión para advertirles a los empresarios que nos están escuchando. Desde mi perspectiva, prefiero ser alarmista y decir de que entre el 80 y el 90% de las empresas familiares debería someterse a salvataje, no porque esté necesariamente en crisis, sino que a efectos de transformar de manera radical sus modelos de negocios. Entonces, resumiendo, flujo de caja, liquidez dinámica para establecer capacidad de maniobra. Y no nos preocupemos mucho en el cortísimo plazo, en la medida que intentamos
mantener la sustentación del avión. En la medida que logramos flotar, no nos preocupemos si las medidas que tomamos para aportar nueva liquidez nos generan nuevas pérdidas, porque las medidas que estamos aportando para generar nueva liquidez no son permanentes, pero sí nos contribuyen a esta última línea que dice alcanzar el punto de equilibrio de caja. Eso es lo realmente relevante, porque de lo contrario vamos a fenecer. Y el dilema, decisión, liquidez versus rentabilidad, es lo último que estaba señalando en la lámina anterior. Para ello, tenemos que reducir los tamaños de las empresas y encontrar el nuevo equilibrio a través del tamaño apropiado. No solo tamaño en términos operacionales, sino que un tamaño operacional relativo al mercado al cual nos dirigimos. ¿De qué manera, como estamos en un evento de empresas familiares, de qué manera vinculamos todos los aspectos técnicos que hemos ido señalando hasta la lámina anterior? ¿De qué manera lo vinculamos con las decisiones de la familia? Hay eventos que hay que administrar también porque van a ser parte del salvataje. Típicamente, las familias numerosas tienen miembros activos y miembros pasivos respecto de la gestión. Pero, ante la circunstancia apremiante, los miembros pasivos también les gusta opinar. Se hacen de verdades. Y eso es un tremendo problema, porque una opinión es mucho más allá de un comentario. Permanentemente lo estamos criticando a nivel de prensa. En general, se habla de expertos, que en realidad no pasan más de comentarios, no pasan a ser más allá de comentarios, perdón. Y también, ¿para qué hablar solo de los pasivos, de aquellos miembros pasivos que perturban? Hay pasivos también que son prudentes. Al momento de una quiebra, obviamente esto se transforma también en un tema. Hay otros miembros de la familia que suelen ser informados o los que están permanentemente ausentes de las reuniones, a pesar de que laboran en las compañías. Esa circunstancia se me ha dado en forma recurrente a través de los años. No les gustan las reuniones, se pierde tiempo en las reuniones. Bueno, creo que mis colegas de las conferencias anteriores han sido sumamente explícitos en cuanto a la imperiosa y la importante necesidad de ser muy participativos. Los ausentes, una vez que llega el momento del salvataje, quieren ser activos, pero desinformados. Bueno, tanto pasivos, opinólogos, y los ausentes activan en forma muy, muy sorpresiva sus derechos societarios. Claro, ahí empiezan a valer los derechos societarios. O es para retiro de utilidades, o es para opinar respecto a un salvataje sin conocer el negocio. Es una crítica, con mucho respeto la hago, con mucha prudencia, pero con total valentía. Créanme, por favor, esto es un tremendo tema en las empresas familiares. Y por eso, cuando colegas se han referido, ayer una colega argentina, que no tengo el gusto de conocer, se refería a protocolos. Por Dios que son importantes, porque los protocolos en circunstancias de salvataje se activan en plenitud. Y el último tema, con signos de interrogación. ¿En qué ciclo, en qué parte del ciclo de la vida está la familia fundadora o la generación que está al mando? Si es segunda, si es tercera o cuarta. En Centroamérica me tocó manejar la transición de cuarta a quinta generación.
particularmente en El Salvador, en Guatemala, de una familia de 180 miembros. Bueno, es muy importante porque los años, si bien es cierto, son útiles en momentos de salvataje, más bien los años aportan sapiencia, pero lamentablemente los años no permiten aportar la actividad, la fuerza, la energía que requiere un salvataje. Entonces, esto es un tema con signos de interrogación. No hay un planteamiento específico porque, por supuesto, depende del perfil etario de cada familia. Y cuidado con la posesión física de los bienes, porque es una posesión más bien psicológica, y la posesión psicológica es traicionera en los momentos de salvataje. Ese sentimiento que expreso ahí en la lámina de esto es mío. Si estamos en salvataje, hay que pensar en forma más rigurosa y dudar si todavía, si bien es cierto, puede estar registrado a nombre mío, ¿por qué no mejor contribuirlo para ayudar a sostener la compañía? A mí me parece que el sentimiento de propiedad psicológica pierde valor en los periodos de salvataje. Estoy tratando de resumir en esta lámina y ya estamos casi terminando, estamos muy próximos de la hora. Todos los elementos relacionados con la gestión de familia, contrastados con todos los elementos relacionados con la gestión de la empresa como tal, con el buen deseo de salvarse del COVID. No olvidar que la riqueza es la unión de patrimonio y de familia. Y eso no significa ser solo gestores del negocio. Entonces, ¿cuál va a ser el balance de la verdad futura? No tenemos que perder de vista que nuestro rol como empresario familiar es custodiar los valores familiares, pero también los valores patrimoniales. Por supuesto, con la intención o con la idea de poder traspasarlo a la generación siguiente. Querida audiencia, me despido al estilo COVID. Espero que estas señalizaciones, esta orientación tan resumida, les sea útil. Dios quiera que ninguno de ustedes esté en esta condición de requerir un salvataje. Créanme que son procesos muy traumáticos y quiero terminar señalando de que si en tiempos normales un salvataje de verdad practicado en pleno rigor no demora menos de 3 años, 36 meses, eso es lo que menos ha ocurrido. Y afortunadamente tengo experiencias en distintos países de Latinoamérica. Nunca ha sido menor de 3 años. Hoy día con el COVID no estoy en capacidad, no me siento habilitado para decirles cuánto tiempo se puede demorar un salvataje. Muchas gracias y estoy atento a todas las consultas. Gracias, Andrés, gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu exposición. El tema del salvataje es fundamental en esta época que estamos viviendo todos y muy bienvenido a todo esto que hemos escuchado de ti. Así que muy agradecido por tu participación el día de hoy. Fernando. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, muy completa la exposición. Yo me quedé asombrado de tanta información y tan importante y la invitación que haces al 80-90% de las empresas familiares de que revisen la situación para que puedan quizá intervenirse en un tema de estos con tiempo. Yo te quisiera preguntar, ¿cuáles serían las señales de alerta en una empresa familiar? Digo, desconozco temas financieros, yo soy abogado, pero para lo general, ¿cuáles serían las primeras señales
o signos dentro de la información financiera que te dicen necesitamos ser intervenidos? Jorge, antes de eso, antes de la respuesta, ¿podrías dejar de compartir la presentación, por favor? Sí, La parte superior ahí le das un dejar de compartir. así es. Stop share. Ok, perdón, no me había Ahí dado estamos. cuenta. Está muy bien, está muy bien. Respondiendo, Fernando, tu inquietud. Pienso que las primeras señales son más bien de orden comercial, porque las finanzas, al final del día, son fundamentalmente consecuencia de la gestión comercial de la empresa. Al final del día, la eficiencia interna demuestra si, ese es otro elemento, perdón, ese es el segundo elemento que quiero aportar a la respuesta. La eficiencia interna demuestra si la compañía se está literalmente comiendo las utilidades que genera por la gestión comercial o no. Y de hecho, de los 5 salvatajes que estoy realizando en este minuto, 3, la relación costo fijo inevitable a costo variable, es atroz. Es atroz. Imagínense de que en un caso, la proporción es 15 veces a 1. Ustedes podrán comprender de que con una situación de esa naturaleza no hay utilidad que pueda cubrirlos. Claro. Espero haber ilustrado. El tema está en el flujo de caja, ¿no? Al final, claro, la utilidad tiene que convertirse en un excedente, porque si no se convierte en un excedente, ahí se producen los problemas y se produce la consecuencia financiera. Sin embargo, las empresas todas tienen algún nivel de endeudamiento. La pregunta es si con las facilidades COVID vamos a quedar en una zona de alto endeudamiento o de un endeudamiento normal. Porque en ese caso, y solo como excepción, la situación financiera sería un condicionante para entrar en zona de salvataje. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo Aquí quisiera nos dice, comentar también sí. algo respecto al tema que mencionabas de la caja. Me ha tocado ver a mí, y mi área yo provengo del área financiera, me ha tocado ver de que la gente tiende a confundir mucho la utilidad con la caja, y que son cosas totalmente distintas. Me tocó en una oportunidad hablar con un empresario que estaba partiendo con un emprendimiento, eran 3 socios, y le pregunté, ¿cómo te está yendo? Muy bien, me dijo, han subido las ventas en forma vertiginosa. Ah, qué bueno, le dije yo, ¿y cómo andan las cuentas por cobrar? Uy, también han subido de una manera impresionante. Ah, o sea, ¿y tu caja? No, mira, tenemos muchos problemas porque no tenemos como qué pagar nada y estamos siempre detrás del tema y el banco que nos preste plata. Entonces, uno puede tener unas utilidades gigantescas contables, porque claro, si uno sigue la contabilidad como va paso a paso, digamos, y está claro la cuenta por cobrar ahí, pero si no te lo pagan, al final no se hace caja. Y bueno, ahí yo conversé con mi amigo y le dije que era muy importante que la contabilidad ayuda, sobre todo para pagar los impuestos y para ordenarse. Pero finalmente lo relevante es la caja, cuánta plata entra a la caja de lo que tú vendes. Y para eso, parte de la experiencia que yo he tenido en mi vida, en una de las empresas donde yo trabajé y fui ejecutivo y gerente, lo que hacíamos era un control de caja, del ingreso. ¿Eh? Entonces le llamábamos aseguramiento de ingreso. Y decíamos, si facturamos tanto, cuánto debiera llegar a la última línea, pero también que esté en la caja, que esté en el banco, plata efectivamente que podamos usar. Y nos dábamos cuenta que en la teoría era, por decir un número, un 15, 20%, pero en la realidad era un 5%. Y había un porcentaje muy relevante que se iba quedando enmarañado en alguna parte, y hasta que empezamos a descubrir, le dedicamos tiempo a eso y eso es muy rentable. Es muy rentable
cuando uno hace este ejercicio simple, porque es prácticamente la contabilidad del panadero de la esquina, digamos. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto tengo en la caja? Porque al final las compañías quiebran por caja. Y muchas les pasa que de verdad el tema liquidez las hace polvo. Entonces, a todos los empresarios que hoy día nos escuchan, sobre todo los más pequeños, siempre preocúpense de la caja. Siempre. La contabilidad es importante, sí. Los va a ordenar, con eso tienen que pagar los tributos. Pero si en la caja no está la plata que dice que debería haber, tienen un problema, les pueden estar incluso robando. Nos pregunta también, sí, perdón, Carolina Collazos, ¿cuál es tu recomendación para las empresas familiares para asegurar la información financiera confiable que tú evidenciaste como un gran problema? A ver, yo diría que la información financiera es consecuencia de una adecuada contabilidad. Si bien es cierto, la contabilidad es relevante, hoy día desde la perspectiva de toma de decisiones estratégicas, es considerada el desde. Si yo no llevo una apropiada contabilidad, la verdad es que la información financiera a construir a partir de la contabilidad no es útil. Por la vertiente estrictamente financiera de la información financiera, están los presupuestos. Esa es otra de las herramientas que hoy día, y no solo hoy día, yo estoy hablando de los últimos 30 años, es de las herramientas que deben estarse monitorizando, no solo mensualmente, sino que en esta circunstancia COVID es de manera diaria, porque siempre están ocurriendo situaciones que alteran el curso de lo proyectado. El tercer elemento es adentrarse en la información, tanto presupuestaria como contable, para entender qué es lo que se está registrando y construir indicadores que me permitan, ¿no es cierto?, tener un panel de control y de esa forma hacer un seguimiento. Es como cuando uno está en un internado hospitalizado, en una UTI, y está lleno de monitores, son distintos tipos de indicadores. Podemos tener indicadores respecto de, por ejemplo, si hay clientes que, el ejemplo que estaba señalando Andrés, del empresario que le contaba que las ventas iban como avión para arriba, las cuentas por cobrar estaban extraordinarias, pero por Dios, no tenía plata en caja, eso era un problema. Bueno, esa construcción de indicadores que permitan un seguimiento es crítica. Sin embargo, me quiero alejar de los aspectos financieros para completar esta respuesta. Me parece vital, y esta pregunta la encuentro sumamente estratégica y agradecido por ella. No nos fijemos mucho en los indicadores financieros, en la contabilidad, en lo que estoy relatando, si nuestro modelo de negocios no es rendidor, si nuestro modelo de negocios está obsoleto, si nuestro modelo comercial, suponiendo un buen modelo de negocio, si nuestro modelo comercial está fallando, porque vamos a experimentar las consecuencias en las finanzas. Siempre hay que partir en esto, para no llegar al salvataje, siempre hay que partir desde el mercado hacia adentro. Jorge, perdona que te interrumpa, tenemos que cerrar porque ya nos toca el próximo módulo. Tenemos un minuto para que puedas dar una despedida, un cierre de tu exposición. Ya tenemos al próximo expositora, digamos, conectada, así que te agradecemos mucho tu exposición y te damos ese minuto para que puedas cerrar. Bueno, agradecido
felicitaciones Andrés, felicitaciones Fernando, una organización extraordinaria. Yo lo he estado siguiendo por los links y mirando a los colegas que exponen, de verdad, todas exposiciones sumamente interesantes y muy, muy profesionales.